Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la etnografía de Philippe Bourdieu, una de las etnografías más potentes, por así decirlo, sobre la marginalidad urbana. Fue creada, fue escrita en la década de los 80, a finales de la década de los 80, comienzo de los 90, en búsqueda de respeto, vendiendo Grand Harlem. Es una etnografía que no solo se reduce a textos o digamos a unas simples encuestas, sino más bien es una perspectiva y una práctica de escritura situada. Comencemos resaltando un aspecto recurrente en toda esta etnografía, y es cómo el autor, como Philippe Bourdieu, evita caer en otro tipo de estrategias de narrativas. Digamos que unas situaciones de narrativa con fuerza, por así decirlo, vemos un modo de escritura cuyo estilo deliberado no se produce, digamos, a unas narraciones propias estilísticas, sino que vemos que responde a unas articulaciones coherentes entre las relaciones establecidas al interior del campo de elecciones morales del investigador y en sucesos extremos y desde sus procesos vividos, desde cómo se experimenta estar en el lugar. Eh, digamos que desde el índice del libro nos presentan una etnografía singular, lo que podríamos conocer como una antítesis antropológica. En esta etnografía el autor también comienza haciendo un análisis sociológico cualitativo y estructural de de las realidades sociales de, de Harlem, eh, acentuando que su énfasis no estará en los usos de los narcóticos. Él comenta que no se va a enfocar en solo el uso de narcóticos, sino en la dinámica profunda de la alineación y marginación social, cómo se vive desde adentro esa otredad. Su etnografía tiene como objeto problematizar las teorizaciones de Oscar Lewis, que hizo en su relato de la década de los 60 sobre la cultura de la pobreza también en Harlem, pero también como, digamos, contraposicionar todo aquel toda esa gran tradición funcionalista, describiendo temas que son tabú para la misma antropología. En esta etnografía se devela un carácter racista en las problemáticas educativas del barrio. Ejemplo, el caso de Ray, que él es un analfabeta, pero es una persona que ejerce presión, digamos, que representa una opresión. Eh, también podríamos decir que el autor nos habla sobre esa marginalización y esa pobreza étnica en las siendo Harlem, estando Harlem dentro de Manhattan dentro de Nueva York, como digamos la ciudad más cara del mundo. Cómo se ven este tipo digamos, de marginalidad, de exclusión, de pobreza, pero también la violencia, cómo se gana ese respeto en esa representación de la violencia. Uno de los puntos que también toca al autor a trabajar en esto es indagar sobre esa economía subterránea, que dice que es aquella que no paga impuestos. Cita pero sobre todo que cita la narcodependencia, cómo estas personas, el crack, de hecho el crack en la época que él hace la etnografía no es tan sonado como otro tipo de narcóticos. Para esos momentos apenas estaba como surgiendo esta tendencia del crack, y ver cómo se crea esa dependencia por este tipo de, de, de tipo de narcóticos. Entonces, hablamos y también se adentra dentro de estas organizaciones delictivas, de cierto modo,
donde en su etnografía no intenta romantizar la delincuencia, pero sí intenta mostrarnos esa otra realidad, esa que se vive desde adentro, de cómo piensa una persona que está dedicada en este mundo y cuáles son las circunstancias que nos llevan a ello. Y contar que esto es una estructura como si fuese una empresa. Esto es una empresa más, esto tiene unas políticas dentro de su organización que, que Ray la representa, o sea, él representa su violencia como poder, pero no solo esto, sino que también representa su violencia como un modo a seguir. Digamos, dentro de su violencia, él representa ese liderazgo, digamos que dentro de su organización él genera relaciones familiares artificiales, digamos que esa personalidad fuerte pero también organizada crea la estructura de esta, de esta conducta punible que a la larga funciona como una empresa normal. No sé, no, y sobre todo que él no consume su propia mercancía. Y eso es algo que da orden y así mantiene un poder. Digamos que también desde el salón de juegos él brinda una protección física a sus trabajadores, colaboradores, como le digo, y minimiza los riesgos también con las autoridades. Bueno, se me ha olvidado también comentar que la población con la que él trabaja son puertorriqueños, descendientes también de los puertorriqueños, que, que son población, no es estadounidense, pero Puerto Rico hace parte de una isla de Estados Unidos. Entonces es así como él se ve inmerso estableciendo, digamos, una relación de confianza con estos informantes, como desde la venta del crack suministra el ejercicio de la violencia para obtener ese respeto. De eso más o menos es lo que él nos plantea en esta etnografía. Cabe mencionar que Philippe Bourgeois es un hombre estadounidense con características muy estadounidense, entonces se muda con su familia para realizar este tipo de trabajo donde hay un cuestionamiento un cuestionamiento ético por parte de su entorno, sobre todo por establecer vínculos con delincuentes y y su forma de ingresar al campo y hacer esas nuevas amistades. Bueno, la pregunta de investigación del autor también es por qué esperar entonces que estos jóvenes estén dispuestos a tomar un tren todos los días para ir a ganar un salario mínimo en la zona, digamos, franca, en la zona financiera de Manhattan, cuando pueden ganar mucho más vendiendo drogas en las esquinas o en los patios de las escuelas. Pues hablando un poquito más sobre la lectura, el autor Bourdieu organiza las teorías en términos de antecedentes. El autor reflexiona reivindicando la teoría postmodernista y la observación participante como marco conceptual. Utiliza un marco analítico de la teoría de la producción cultural y se apoya sobre el feminismo, con el propósito de avanzar hacia una comprensión de las experiencias de la pobreza y la marginación social desde las perspectivas de la economía política. Y sus discusiones principales son como el último trabajo de Barrio, realizado por el antropólogo mencionado anteriormente, Carl Lewis, en los años de los 60, que en esta sintonía con la ética, que él está más en sintonía con la ética protestante del trabajo y la responsabilidad personal.